Tomás Piketty, bienvenido a Efecto Naim. La desigualdad ha estado con nosotros siempre. No es nada nuevo, forma parte de la condición humana. Pero tanto el Papa Francisco como Barack Obama, como muchos otros líderes mundiales de todo tipo, dicen que es el gran tema de nuestros tiempos. Y usted publicó en el 2014 El Capital en el siglo XXI, que es sobre desigualdad. Y es un libro que ha tenido un impacto enorme y ha tenido mucha popularidad. ¿Por qué ahora? Bueno, creo que el éxito de mi libro demuestra que hay un gran interés por la democratización del conocimiento económico. Hay muchas personas en todos los rincones del mundo que no son economistas, pero sí quieren tener opiniones informadas sobre estos temas importantes. Y están cansados de escuchar que la economía es muy complicada o que los economistas han desarrollado una ciencia que es incomprensible para el resto del mundo. Mi libro puede ser leído por cualquier persona, sin importar si tiene conocimiento técnico. Eso sí, el libro es un poco largo y por eso me tengo que disculpar, pero es largo porque contiene mucho material histórico para que así la gente pueda desarrollar sus propias ideas y opiniones sobre la desigualdad. El objetivo de mi libro no es dictar lo que la gente deba creer o pensar sobre la desigualdad, sino proveer las herramientas necesarias para que puedan sacar sus propias conclusiones. Las sociedades modernas deben tratar de encontrar una justificación para la desigualdad. La desigualdad no es mala simplemente porque sí. Los ricos siempre dirán que esta discusión sobre la desigualdad solo beneficia a los pobres. Esto a veces es cierto y a veces no lo es. Así que es importante que la gente comience a hablar de esto abiertamente. Necesitamos transparencia, necesitamos información honesta sobre los ingresos y la riqueza para poder tener una conversación más informada y más democrática sobre la desigualdad. Yo he dicho que los países más avanzados pueden exportar sus angustias y sus ansiedades. La desigualdad siempre existió en América Latina, siempre existió en África, en Asia, pero es solo cuando se vuelve un problema en Estados Unidos, en Europa, que se vuelve un problema y una conversación en todo el mundo, cosa que es muy bueno, pero siempre ha existido. No estoy del todo de acuerdo con eso. Creo que la desigualdad es un problema en todas las sociedades. Es un problema en la India, en Brasil, en China, aunque sí por diferentes razones en cada país. Pero, por ejemplo, mi libro vendió 2.3 millones de copias alrededor del mundo. De esas 2 millones de copias vendidas, solamente una cuarta parte, unos 600,000 libros, eran ediciones en inglés. Eso quiere decir que el resto fueron compradas por personas que leen otros idiomas, chino, japonés, coreano, portugués, español, etc. Me parece que esto demuestra que hay un interés mundial por la desigualdad que va mucho más allá de los Estados Unidos. Creo que los comentaristas estadounidenses tienden a enfocarse en su región, pero la realidad es que la historia de la desigualdad comprende mucho más que la experiencia de Estados Unidos. ¿Cuál es la conclusión central de su libro, El Capital en el siglo XXI? Probablemente, la conclusión central de mi libro es que necesitamos mejores instituciones democráticas, fiscales, sociales y educativas. Necesitamos instituciones más fuertes para asegurar que el poder del capitalismo y las fuerzas del mercado trabajen para el bien común. Yo creo en la propiedad privada. Creo que las fuerzas del mercado pueden llevar a la innovación y que hasta pueden disminuir la brecha entre países pobres y ricos. Sin embargo, la historia sugiere que no podemos confiar solamente en las fuerzas del mercado y en su capacidad de autorregulación. Y esto no es teoría o ideología, solo basta con mirar la historia. El siglo XX estuvo lleno de grandes crisis. La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Comunista. Fueron estas crisis las que llevaron a las élites de Europa Occidental y de América del Norte a implementar reformas fiscales y sociales en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y fueron estas reformas las que finalmente redujeron la desigualdad, llevaron al desarrollo sostenible y a sociedades más equitativas. Pero no fue un proceso natural, fue necesario implementar grandes reformas. Creo que esto es una lección muy importante para las élites en otras partes del mundo, ya sea en Brasil, en la India o en China. Deben ser más inteligentes que lo que fueron las élites de Europa o de América del Norte en el siglo XX. No deben esperar que la crisis política o el malestar social llegue a su apogeo para implementar las reformas necesarias para alcanzar una sociedad más equitativa y un crecimiento más sostenible.
in order to have both a more equitable society and more sustainable growth. Dígame, ¿cuáles son los principales determinantes de la desigualdad, las principales fuentes de la desigualdad? The main process to reduce inequality is El principal proceso para reducir la desigualdad es sin duda alguna la difusión de la educación. La difusión de conocimientos y habilidades puede disminuir la desigualdad tanto entre países pobres y ricos como también dentro de los países mismos. Pero para que esto funcione, es necesario que existan instituciones educativas inclusivas. El caso de la India, por ejemplo, es muy interesante porque el sistema de castas ha dejado un legado de mucha desigualdad entre grupos sociales en el país. Después de la independencia del país, los indios han intentado desarrollar un sistema de reparaciones para dar acceso a educación a aquellos en los estratos más bajos de la sociedad. Aunque esto no ha sido del todo exitoso, creo que los esfuerzos de la India pueden proveer algunas lecciones para los países más desarrollados. Siempre hablamos de lo que pueden aprender los países más pobres, de los países más ricos, pero creo que muchas veces los países ricos asumen que los sistemas educativos de sus países son meritocráticos, es decir, que los pobres tengan acceso a la educación superior siempre y cuando trabajen duro y obtengan buenos resultados. Pero cuando observamos los datos de países europeos o de otros países desarrollados, queda claro que deberíamos hacer más por mejorar el acceso a educación para grupos de más bajos ingresos. Access from the groups with a lower parental income. Me llama la atención que usted enfatiza en este momento la educación como solución a la desigualdad, mientras que en el libro se centra mucho en el tema de los impuestos, en la necesidad de aumentar los impuestos. En primer lugar, los impuestos son necesarios para financiar algo. No tributamos por el mero hecho de tributar. Necesitamos impuestos para financiar sistemas educativos de alta calidad, por ejemplo. Es por esto que los impuestos y la educación están relacionados. Pero siempre he sido muy claro con esto. En la introducción misma del libro lo digo, la fuerza principal para reducir la desigualdad es la difusión de la educación. Luego hay que poder financiarla. El problema es que el libro ha tenido tanto éxito que todos quieren escribir sobre él, incluyendo muchas personas que claramente no han leído el libro. Entonces, quienes dicen que su argumento central es aumentar los impuestos al 80%, están equivocados, han leído mal su libro. So let's come now to taxation. Bueno, pasemos ahora a hablar de impuestos, que es sin duda un debate muy interesante. El objetivo principal de la tributación es financiar servicios sociales, el sistema educativo y la infraestructura pública. Para ello se necesita cobrar impuestos a una gran porción de la población. Pero, ¿cómo debemos tratar a los sectores más ricos de la población? ¿Debemos usar impuestos progresivos? Lo que digo en el libro es que debemos analizar la evidencia histórica cuidadosamente. Entre 1930 y 1980, en un país como los Estados Unidos, el impuesto para los grupos más ricos de la población era de 82%. Esto es un hecho histórico, no me lo he inventado. Claro está que no estamos hablando de impuestos a la clase media o a la clase media alta, sino a grupos con ingresos muy altos, ingresos que sobrepasan el $1.000.000. Cuando analizamos los datos, resulta que la productividad y el crecimiento en Estados Unidos fue más alto durante estos años, durante las décadas del 50, 60 y 70, que lo que fue en 1980, cuando el presidente Reagan redujo la tasa al 40%. Ahora bien, la conclusión de todo esto no es necesariamente que debemos volver a imponer impuestos de 82% en Estados Unidos, pero al menos deberíamos tener un debate abierto sobre ello. Creo que muchas personas no están preparadas para una discusión racional y tranquila sobre esto. Siempre es difícil dialogar sobre la tributación porque la gente se agita. Muchas veces la gente simplemente no quiere escuchar. Oyen 82% y rápido dicen no, pero me reitero, la evidencia histórica está ahí. Solo hay que prestar atención a los hechos. Esto es historia. Es parte de nuestro legado común. Si no somos capaces de basar las políticas del futuro en una mirada analítica del pasado, ¿qué vamos a hacer? Pero usted mismo ha dicho que su solución es utópica, que usted no cree que se pueda alcanzar. No, yo no trato de proponer soluciones prácticas. Estudio la historia. Es importante tener un ideal en mente cuando se trata de objetivos políticos. Sin embargo, luego es importante hacer concesiones y ver qué se puede hacer. Pero me reitero nuevamente, mi enfoque principal es histórico. Y es por eso, 95% de mi libro es historia. También usted menciona la gente que le deja a sus hijos grandes fortunas. Mire lo que dice al respecto sobre su libro Larry Summers, un muy distinguido economista que sé que es colega suyo.
La revista Forbes encontró que menos del 10% de los individuos que estaban en la lista de los estadounidenses más ricos en 1982 seguían en la lista en el año 2012. Los datos también demuestran, al contrario de lo que argumenta Piketty, que cada vez son menos los estadounidenses que han heredado sus fortunas. ¿Cómo reacciona usted a lo que dice Larry Summers? Well, I use the Forbes data in my book. Yo también cito otra lista de Forbes en mi libro, la lista de 1000 millonarios a nivel global. Forbes comenzó su ranking de 1000 millonarios en 1987 y en ese momento los 1000 millonarios del mundo, según Forbes, eran japoneses, de los que ya todo el mundo se ha olvidado. Pero en las listas de 2013 a 2014 hay individuos como el mexicano Carlos Slim o como Bill Gates. También hay rusos que en 1987 vivían en la Unión Soviética y no eran 1000 millonarios. Hay más movilidad dentro de este grupo. Unos llegan y otros se van, pero como grupo, en promedio, se han vuelto mucho más ricos que el resto del mundo. Que existan 1000 millonarios no es un problema. Y que existan grupos de clase media o de clase trabajadora no es problemático, siempre y cuando todo el mundo avance más o menos a la misma velocidad. Ahora bien, lo que demuestran los datos de Forbes es que la riqueza de los 1000 millonarios ha ido incrementando un 6 o 7% anual entre 1970 y 2013, mientras que el crecimiento de la riqueza per cápita en el resto del mundo ha sido de un 2%. Yo opino que esto es preocupante y sobre todo debe preocupar a aquellos que quieren defender el sistema capitalista. In particular for those who want to defend the free capitalist system. Me llama la atención que usted utilice como ejemplos dos individuos muy ricos cuyas fortunas se deben a diferentes razones. Bill Gates es muy rico porque inventó una nueva manera de utilizar las computadoras, mientras que Carlos Slim es muy rico porque tuvo la concesión para operar la compañía de teléfonos en México. Esas son dos maneras muy diferentes de llegar a tener grandes fortunas y son fuentes diferentes de crear desigualdad. Well, I think all are important. Bueno, me parece que todos esos aspectos son importantes. La riqueza es una mezcla de procesos que benefician la sociedad, de innovación y de otros procesos que son menos favorables para la sociedad. Carlos Slim no inventó el teléfono celular, sino que se convirtió en dueño de una gran parte de la industria de telecomunicaciones por un precio que muchos consideran mínimo. Ahora bien, esto no quiere decir que 1000 millonarios como Bill Gates son perfectos. En Estados Unidos existe esta idea de que los 1000 millonarios como Bill Gates contribuyen a la sociedad y por eso deberían ser aún más ricos que el chico malo de México, cuya riqueza fue posible gracias a la privatización barata y a sus contactos en el gobierno. Yo opino que esto es demasiado simplista. Creo que Bill Gates también llegó a beneficiarse de una situación cuasi monopolística. Todo innovador en el ámbito de la informática se ha beneficiado de la investigación de nuevas tecnologías financiada por el gobierno. Así que no creo que deberíamos adoptar una ideología en la que Bill Gates es casi como Jesucristo. Mi conclusión principal es que necesitamos mayor transparencia cuando hablamos de las dinámicas de la riqueza y la desigualdad de ingresos para que así podamos adaptar nuestro sistema tributario a nivel nacional. Hace falta transparencia para que podamos adaptar nuestro sistema a los hechos independientemente de la ideología. Whatever we observe outside from ideology. Cuando leí su libro me llamó mucho la atención la poca importancia que usted parece darle a la corrupción como fuente de desigualdad. En muchos países resulta ser la principal fuente de desigualdad, simplemente gobernantes que acumulan las grandes riquezas del país a expensas del resto de la población. ¿Por qué le dedicó tan poca atención a la corrupción? ¿O usted cree que no es importante? No, you're right. Look, my book, tries to talk. Tiene razón, mi libro intenta entablar una discusión sobre la evolución de la desigualdad en más de 30 países y a lo largo de 3 siglos. Así que ya de por sí es un libro muy largo y es imposible hablar de todo. Pero está usted en lo correcto. La corrupción es un gran problema. Lo peor para el desarrollo es un gobierno con mucho control sobre la economía, que es muy corrupto y que no utiliza los impuestos que paga la población para el beneficio de la sociedad. De esto no hay duda. Ahora bien, creo que el tipo de transparencia del que hablo en mi libro puede ser una solución a la corrupción. Por ejemplo, en China hay un esfuerzo por luchar contra la corrupción. O al menos esto es lo que dice el gobierno, pero no hay datos disponibles sobre quién está pagando impuestos. Creo que publicar estos datos podría ser una manera de luchar contra la corrupción en muchos casos. Este llamado que hago en mi libro por más transparencia está muy relacionado a la preocupación con la corrupción que usted tiene. Very much related to this anti-corruption concerns that you seem to have. Y para concluir, su libro ha sido debatido ampliamente en todo el mundo y también ha tenido muchas críticas.
De todas las críticas que se le han hecho, ¿cuál cree usted que es la más importante? ¿Cuál crítica lo ha hecho a usted a repensar sus argumentos? Probably the most important limitation. Probablemente la limitación más importante de mi libro es que está demasiado enfocado en la experiencia de países ricos y le doy muy poca atención a los países emergentes. Aunque debo decir que esto no es del todo mi culpa. No hay mucho acceso a datos históricos de África o América Latina y yo he tratado de hacer todo lo posible. De hecho, el impacto más interesante que ha tenido el libro es que ha alentado a los gobiernos a proveer acceso a sus datos fiscales. Por ejemplo, en mi libro no hablo de Brasil o de México porque no pude conseguir acceso a los datos de estos países, pero una vez se publicó el libro, los gobiernos se vieron más dispuestos a darnos acceso. Ahora, en la base de datos de riqueza e ingresos globales, añadimos información de nuevos países casi todas las semanas. Cuando escribí mi libro, esta página web solo contenía una representación visual de los datos a los que teníamos acceso en este momento. Pero en los próximos años vamos a hacer todo lo posible por expandir nuestra base de datos y luchar por la transparencia en cuanto a la desigualdad en países emergentes de Asia, África y América Latina. Countries in Asia, Africa, Latin America. Thomas Piketty, uno de los economistas más influyentes del siglo XXI. Muchas gracias por estar con nosotros.